El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp y haznos saber que quieres que te mandemos a tu WhatsApp el evangelio. En la descripción de este audio encontrarás un link que te llevará a nuestro WhatsApp. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Dice así: No crean que vine a abolir la ley o los profetas. No vine a abolir, sino a cumplir. Porque les aseguro que mientras permanezcan el cielo y la tierra, no pasará ni la más pequeña letra, ni un punto de la ley, hasta que todo se cumpla. Por tanto, el que no observe uno solo de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los practique y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Algo que debemos tener presente en el evangelio, y más con relación a este tiempo, es con relación a estas cosas que se tienen que mirar desde una perspectiva por lo que se hacen. Se habla de la compasión, la misericordia, se habla de cambiar cierto tipo de pensamientos. Y todo esto tiene un objetivo, tiene una mira: el reino de los cielos. El Señor Jesús comienza a decir a partir del versículo 17 y 18 que Él no ha venido a quitar la ley ni tampoco a los profetas. Más bien vino a realizar el pleno cumplimiento. Y de hecho menciona que mientras el cielo y la tierra permanezcan, no pasará ni la más pequeña letra ni un punto de la ley, hasta que todo se cumpla. Y ya después en el versículo 19 habla sobre lo que será aquel que enseñe esos mandamientos a los demás, pero en el reino de los cielos. Y también dice lo que sucederá aquel que no viva ni enseñe los mandamientos. Explicar el reino de los cielos a quien no lo conocen requiere muchas formas, pero todas tienen que estar encaminadas a una forma de comprensión en cada individuo, y eso es lo que se tiene que analizar primero. Algunas veces esos son los comentarios o preguntas: ¿cómo hacerle entender a esta persona las cosas de Dios? ¿Cómo hacerle entender el perdón? ¿Cómo hacerle entender la vida con Dios? Hay que explicar entonces de forma particular, dependiendo también del conocimiento y recepción de cada individuo, y cuando se haga tiene que ser de una manera clara, cercana, pero al mismo tiempo atractiva, como lo hacía nuestro Señor Jesús. A veces se nos ha cuestionado porque cuando predicamos, en algunos momentos y en algunas circunstancias, no utilizamos como tal los pasajes bíblicos, dado que no es nuestro objetivo en ese momento dar una lección de teología o de apologética. Quizá nos hemos topado con ese tipo de personas que quieren que demos teología cuando estamos hablando del reino de Dios, pero no siempre es así. Hay que distinguir enseñanza teológica, enseñanza catequética, reflexión de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesús no estuvo siempre utilizando esos pasajes que ya estaban del Antiguo Testamento para explicarlos a forma teológica. Utilizaba parábolas
para dar a conocer una enseñanza bíblica y en algunos momentos les recordaba a los demás lo que decía la ley, predicando parábolas, dando a conocer lo que ellos conocían de lo natural, enseñaba el reino de los cielos. El Señor Jesús no explicaba solo con definiciones, sino mostrando por qué vale la pena buscar el reino de los cielos. Muchas personas creen que el reino de los cielos es solamente el cielo después de la muerte, pero con las parábolas y con otros pasajes, el Señor Jesús nos enseñó que el reino de los cielos es la presencia de Dios reinando en el corazón. Pasajes donde hemos visto que la misericordia, la comprensión, la compasión, el reino de Dios es Dios reinando en tu corazón. Es tener una vida según la voluntad de Dios. El reino de Dios es una relación viva con Dios que comienza aquí, se saborea aquí, pero culmina en la eternidad. Empieza en la tierra y se plenifica en el cielo. Por eso las parábolas ayudaban o pueden ayudar a que veamos más allá de las formas. El reino de Dios es donde Él gobierna. Y si gobierna en nuestro corazón, porque hay compasión, hay perdón. Y ahí aparece el reino. Cuando la persona permite que Dios sea el Señor de su vida. Entonces, si yo decido vivir según el Evangelio, tengo que amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona. Recordemos aquel pasaje donde un rey le perdonó la deuda a uno que debía mucho, pero después ese no perdonó a otro de sus compañeros que le debía menos. El reino de Dios ocurre cuando se busca la justicia, cuando vivimos en comunión con Él, pero también con los demás. Decir que estamos en el reino de Dios porque vivimos con Él, pero no nos hablamos o nos peleamos o nos disgustamos con los demás, es una mentira, es una falacia, es una hipocresía. Se lleva bien con los que le tratan bien, con los demás a cada rato se pelea, se cambia de trabajo, no se habla con los familiares, pero con los grupos de la iglesia, con todos se lleva entre comillas bien, porque solamente es un rato el que se están mirando. El reino transforma la vida. Cuando alguien descubre el reino de los cielos, vive su vida de manera plena. Tiene un sentido profundo para vivir, una paz que el mundo obviamente no puede dar. Tiene esperanza, y una esperanza que no se acaba. Es una forma nueva de amar. Por eso el Señor Jesús dijo que el reino es como un tesoro escondido o una perla preciosa. Quien lo encuentra entiende que vale más que cualquier otra cosa. Y para llegar al reino de Dios necesitamos la ley y los profetas. Y vivir la palabra necesita conversión del corazón. La conversión del corazón se alcanza con la oración y con la escucha de la palabra. Ciertamente la vida sacramental es necesaria, urgente, y la caridad con el otro tiene que convertirse en el pan de cada día. Buscar el reino de Dios significa ponerlo a Él en primer lugar siempre en nuestra vida, de una forma práctica. Para que alguien se conecte con el reino de los cielos, con el reino de Dios, es importante mostrar que Dios no quiere quitarnos la felicidad. Dios quiere llenar nuestra vida de sentido y amor. El reino es una vida más plena, más libre y más verdadera. Cuando descubrimos esto, entonces buscamos a Dios no por obligación, sino por amor. Y eso es lo que muchas veces queremos también hacer cuando nos relacionamos con los demás. A manera que hemos dejado proyectos personales, familiares, porque Dios mismo nos ha tocado el corazón, porque Dios mismo nos ha llenado de su amor. El mensaje de la palabra de Dios hay que entenderlo bien. Algunos podrían pensar que el mensaje del Señor Jesús viene a reemplazar o eliminar lo anterior, pero Él mismo lo aclara. La ley de Dios, su palabra, no pierde valor. Él viene a cumplirla perfectamente. No es enseñarla de palabra, es a vivirla. Él revela su verdadero sentido. La ley, como lo entendían quizá los maestros de la ley, los fariseos, era como normas externas. Pero el Señor Jesús cumple viviendo en el amor. Y es que así todavía se puede seguir entendiendo que vivir la palabra de Dios se refiere solamente a mandamientos externos, a ciertas acciones visibles,
Ya más adelante dirá en el mismo capítulo, no solamente es evitar acabar con la vida, sino también evitar el odio. Y dirá que no solo es evitar el adulterio, sino purificar la mirada. Y no es solo amar al amigo, sino amar incluso al enemigo. Dice el versículo 19, por tanto, el que no observe uno solo de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. ¿Cómo será eso de ser el más pequeño en el reino de los cielos? Sabemos bien que ya cuando implica estar en el reino de los cielos, a su vez la expresión ser el más pequeño no necesariamente significa quedar excluido. Ya estar en el reino de Dios o en el reino de los cielos es bueno, se está dentro de él. Con esto podemos comprender algo. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, no todos viven con la misma fidelidad y por ende ni con el mismo amor, porque eso es lo que está dando a entender. Será el más pequeño. Después, el que practique, el que viva y enseñe, será el más grande. Entonces, en el reino de los cielos, hay personas que viven plenamente la voluntad de Dios y otros que viven de manera muy limitada. Hay un resultado, hay una consecuencia. En el reino de Dios no es discriminación, es conforme a cómo se quiso vivir. Dios nos llama no solo a entrar en el reino, sino a vivir plenamente su voluntad. Mientras más una persona ame a Dios, viva el evangelio, practique la justicia y la misericordia y enseñe esto a los demás, más participa de la plenitud del reino. ¿Cómo será el cielo o el reino de Dios después de esta vida? Cuando vivimos el reino de Dios en esta vida, podemos tener paz, serenidad, tranquilidad, esperanza, fe, paciencia y se disfruta más de la vida, pues después de esta vida habrá cosas que nuestra mente todavía no entiende y que tampoco se pudieran explicar. Aspiremos a lo grande en esta vida y confiando en la misericordia de Dios en la otra. Que el Espíritu Santo ilumine nuestra manera de pensar. Hay que dejarlo para que nuestros pensamientos vayan encaminados siempre a lo bueno, a lo grato, a lo justo, y así purifiquemos también nuestro corazón. Que el Espíritu Santo toque y sane nuestras heridas de los sentimientos, porque muchos habrá que siguen resentidos, enojados, amargados. Ya lo mirábamos en un evangelio anterior. Dios te perdonó, pero tú no has perdonado. No has perdonado y por eso no le hablas a esa persona que vive bajo el mismo techo, que trabaja en el mismo lugar, que es parte de tu sangre y cada día alimentas el resentimiento, el enojo, el coraje y cada día aumentas la distancia con relación a esa persona. Que Dios nos purifique en el corazón para que nuestra manera de sentir sea conforme también a su santa voluntad. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Yo guardaré tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro.